Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu Santo de Dios y sobre todo que te estás llenando de buenos sentimientos y buenas actitudes hacia los demás. ¿Por qué? Porque la forma como tratamos a los demás es el reflejo de la vida espiritual. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y hay un versículo en particular que me interesa hoy reflexionar con ustedes y es el número 7, cuando Jesús hoy nos dice en su palabra: lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. ¡Qué palabra más interesante! Les pongo en contexto. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, por supuesto, después de haber hecho esa alianza con Dios, ofrecía continuamente sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y es lo que nos cuenta, por ejemplo, el libro de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22. Sin embargo, aunque la ley lo pedía y lo prescribía de esa forma y el pueblo de Dios lo hacía, se habían olvidado aún así de lo más fundamental, que era practicar la justicia y la misericordia. Ellos cumplían con la ley, pero estaban lejos de que su corazón realmente estuviera sintonizado con el corazón de Dios y no entendían que lo que Dios esperaba y quería de ellos, más que rituales externos, era un corazón que practicara la misericordia y la justicia. Yo creo que hoy día tenemos que tener muy presente esto, porque a veces creo que nos podemos quedar simplemente en las cosas externas de nuestra fe, de nuestra religión, en los rituales, en los devocionales, y nos olvidamos de otras realidades que son fundamentales, como la misericordia, el tratar bien a los demás, el tener entrañas de bondad para con el otro, el dejarnos de tantos prejuicios. A veces creo que etiquetamos a las personas y las desplazamos y las calificamos, unos de buenos y otros de malos. Y cuántas veces a los que consideramos malos simplemente los rechazamos. Y hoy Dios nos invita, ¿para qué? Para que tú y yo nos dejemos llenar del corazón de Dios, de esas entrañas de bondad de Dios, y tratemos a los demás con la misma misericordia con que Dios nos trata a cada uno de nosotros. La religión es buena. Y la religión siempre tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la verdadera religión? Es transformarnos, que tú y yo seamos personas cada día mejores, diferentes, que tú y yo tengamos entrañas de misericordia, que tú y yo podamos ser un reflejo ante los demás de la bondad y la misericordia de Dios, que nosotros nos convirtamos, por así decirlo, en un reflejo del amor de Dios, y que cuando nos acerquemos a las personas, tratemos de hacerlo siempre con un corazón limpio, con un corazón puro, sin prejuicios, sin crítica, sin juicio. Que le demos a cada persona la oportunidad que esa persona merece de recibir el amor de Dios, la gracia de Dios, de ser redimido por el poder de Dios. Porque eso fue lo que hizo Jesús, quien hoy precisamente nos habla. En su palabra es Mateo, él fue el que escribió este evangelio. Y Mateo, recordemos, era un cobrador de impuestos. Nadie le daba ninguna posibilidad a este hombre. ¿Por qué? Porque era un pecador y ya lo habían señalado como tal. Pero Jesús le da la oportunidad de ser redimido y de convertirse en su discípulo. Y por supuesto, llegó a ser uno de los escritores del Evangelio. Así que hoy quiero invitarte para que ojalá dejemos a un lado tantos prejuicios y nos llenemos más bien de entrañas de misericordia. Y recordemos siempre que la esencia de la religión, más que ofrecer siempre ritos externos, lo importante es que nuestro corazón esté siempre en sintonía con Dios, que ojalá tengamos una relación íntima, vital con Dios nuestro Señor, de tal forma que cuando nosotros vengamos a la iglesia y ofrezcamos nuestros sacrificios a Dios, ojalá ese sacrificio que le ofrezcamos esté acompañado de un corazón compasivo, de un corazón misericordioso, un corazón que ama, un corazón que da, un corazón que es capaz de reflejar la bondad de Dios. Que Dios te acompañe ahora y siempre, y su gracia permanezca en ti, y recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.